Espíritu de Dios, honramos esta mañana, deseamos honrar tu palabra también, Padre. La amamos, amamos tu persona y amamos tu palabra, Señor. Te rogamos la revelación fresca, viva, Señor, en nuevos niveles de gracia, de plenitud, de completitud, Señor, que nos ayuden en el propósito que tenemos, Padre, de manifestar al Cristo en el que somos y existimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy empezamos entonces, como dijimos, la segunda mitad del libro de la carta a los Colosenses, esta carta de la prisión que tiene un paralelo extraordinario con la carta a los Efesios, que también está dividida en dos, que conserva mucha similitud, pero tiene un enfoque un poco diferente. ¿Y por qué estudiamos las cartas de la prisión? Porque justamente el apóstol Pablo, el autor de estas cartas, posteriormente vamos a estudiar Filipenses y por último Filemón, el autor de estas cartas, fue quien, junto con el apóstol Juan, pero principalmente el apóstol Pablo, tuvo la vislumbre, el anticipo profético del tiempo que iba a venir, de lo que venía luego del año 70, de la manifestación de Cristo, del día de Jehová en juicio para la nación de Israel. Hablamos, y es fundamental para hacer honor a la Escritura y no pasar por alto, ignorar a voluntad, como hacen muchas posturas teológicas de la Iglesia, los hechos históricos y la sincronía que hay de la Biblia con la historia. Y digo estructuras. ¿A qué me refiero cuando hablo de estructuras? Estoy hablando que todo esquema de pensamiento genera una estructura, construye una estructura. De hecho, cuando Jesús se refiere al reino de Dios y dice que la manera de participar en el reino de Dios es arrepintiéndonos, o sea, usa la expresión metanoia, una mentalidad nueva, trayendo una mentalidad nueva. No podemos participar del reino con las mentalidades antiguas. Por eso el arrepentimiento, el cambio de mentalidad hacia una mentalidad dinámica, nueva, flexible, funcional al reino de Dios, es lo que nos permite funcionar, fluir en ese reino presente del que somos parte. Recuerden que ya el apóstol Pablo había dicho en Filipenses capítulo 1 que él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ese reino en el que participamos, del que nos hizo reyes y sacerdotes, hoy fluye en y desde nosotros, desde una estructura de pensamiento. Por eso cuando en el capítulo 2 el apóstol Pablo advirtió acerca de cuáles son los adversarios de la vida crística, cuáles son los adversarios de la manifestación de la vida del rey a través de nosotros, son también estructuras de pensamiento. Hablamos del legalismo judaizante y hablamos del dualismo gnóstico como dos estructuras que se oponen al fluir, al participar del reino de Dios en y desde nosotros. Pero llegamos al capítulo 3 y el apóstol toma lo que para mí es un segundo texto clave para entender las verdades que exponen toda la carta. Porque ahora, una vez que asumimos, una vez que tenemos claridad, tenemos luz acerca de en quién somos y estamos, entonces es fundamental, es clave, es pilar, es angular. Es fundamental para poder funcionar en esa verdad, entender lo que es manifestación. Hoy vamos a hablar mucho de la manifestación. El pasaje, capítulo 3 y capítulo 4 de Colosenses, lo titulamos Manifestación de la vida crística. Bien, hoy vamos a leer desde el capítulo 3, del verso 1 al 4. Recuerdan que estamos desarmando por párrafos, estamos siguiendo fielmente los párrafos del idioma original, ¿sí? Como están trazados. No como los tenemos titulados en nuestras versiones de Biblia, sino en cómo fueron
como están expresados en el idioma original. Tenemos del 1 al 4, la manifestación de Cristo en nuestra vida. Tenemos del 5 al 11 en el capítulo 3, lo terrenal afuera. Tenemos del 12 al 17, lo temporal afuera. Y tenemos del 18 al 25, la recompensa de perfeccionamiento. Y estos son los textos que vamos a ver en el capítulo 3. Hoy solamente vamos a ver del verso 1 al verso 4. Ahí la manifestación de Cristo en nuestra vida. Algunos han planteado, y yo voy a tomar esta metáfora para jugar un poco con la provisión de una ilustración que nos permita entender el texto de hoy, la importancia del texto de hoy. Han dicho y han hablado de la vida, que la vida es, y la verdad yo coincido con esto, un viaje de descubrimiento. Un viaje de descubrimiento. Pocas cosas son en los recuerdos de cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho recordar y disfrutar algunos viajes que hemos hecho en familia. No hemos hecho muchos, pero sí muy buenos. Por ahí estoy subiendo algunas imágenes de nuestro último compartir ahí en familia, acá en Iguazú, una cosa extraordinaria. Digo, la vida es como un viaje. ¿Y un viaje de qué? Un viaje de descubrimiento. Un viaje de descubrimiento. ¿Descubriendo qué? Básicamente descubriendo quién somos. Quién somos, y al descubrir quién somos, las respuestas a la esencialidad existencial, ¿sí? De dónde vengo y a dónde voy, porque no estoy acá, no estamos acá, no estás acá, porque sí, estamos con propósito. No somos accidentes ni del destino, ni de la naturaleza, ni del tiempo, ni de la biología. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento que Él tiene nuestro nombre esculpido en su mano, que Él tiene, cuando Dios dice que Él tiene nuestro nombre esculpido en su mano, es porque desde la eternidad, es que participamos de este proyecto, de este propósito de Dios. Y cuando llegó el tiempo determinado, ese propósito, ese amor que Dios tiene para con nosotros hizo que nos manifestáramos en vida. ¿Sí? Eso básicamente es nuestra vida. Y estamos acá para aprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en esta extraordinaria profundidad ontológica, esta extraordinaria profundidad del ser, de descubrir quién somos, descubrirlo a Él, que forma parte de nuestra esencia, con el que estoy fusionado, indivisiblemente unido. Ya el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos decía, ¿quién que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién me puede separar de Él? Estoy total y completamente fusionado en Él. Versos antes, el mismo apóstol Pablo decía que habíamos venido a este mundo con propósito, ¿sí? Con destino. Y usa la palabra predestinados. Y ahí es la palabra proorizo. Dios nos trazó un horizonte, un norte, una meta, que es reflejar la imagen del Cristo en el que somos. Y ese propósito tiene que ver, ese propósito con el que venimos tiene que ver con manifestar la imagen de ese ser divino en el que somos, de ese Cristo en el que somos. Se habla mucho del Cristo que nos habita. A mí me gusta expresarlo más claramente. El Cristo en el que somos y existimos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que somos casa, somos morada de Dios, estamos corriendo a ver la posibilidad de que Cristo sea algo separado de nosotros.
No, no, no. Cristo y nosotros estamos total y completamente fusionados en uno, de tal manera que no se puede trazar la distancia ni la diferencia en la dimensión de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el espíritu de Él. No existe tal cosa como un espíritu nuestro y un espíritu de Cristo. En nuestro interior, la materia de la que estamos hechos, el material del que estamos hechos, es el espíritu de Cristo. Manifestar es traer al plano físico material lo que es verdad en el espíritu. Y esto es un diseño divino, esto siempre fue así, lo que es real en el espíritu, para manifestarse en el plano físico material, necesita transitar, hacer un viaje. Y lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver hoy. Yo la verdad estoy muy animado, muy animado, recontra animado, como decimos nosotros acá en Argentina, de ministrar este pasaje que es extraordinario. El viaje de la vida. Y vamos a usar una similitud como si estaríamos viajando en un tren, ¿sí? Y hay algunas estaciones. Hay una estación de partida, hay una estación de reavituallamiento o para renovar la energía en el viaje, cargar combustible y seguir. Y hay una estación de llegada. Hay 3 estaciones que vamos a ver en este viaje de la vida y el apóstol Pablo las va a expresar en este texto. La manifestación de Cristo en nuestra vida es el título del pensamiento que vamos a ver hoy. Leo desde el capítulo 3, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera estación, estación de partida. Vamos a tomarnos un vehículo para llegar a la estación de salida. Dice el texto, si pues habéis resucitado con Cristo. Ser conscientes de la obra de Cristo, porque la obra de Cristo, la cruz, es una obra de diseño. ¿Qué quiero decir con una obra de diseño? Es una obra que no solamente fue para ser manifestada en medio de los tiempos, era necesario que sea manifestado en medio de los tiempos, pertenece a la eternidad. Por eso capítulo 13 de Apocalipsis, verso 8, dice que el cordero fue inmolado antes, fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Pertenece a la eternidad. Esta obra de diseño de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Jesús manifestado en medio de los tiempos como el unigénito Hijo de Dios, pero resucitado también en medio de los tiempos como el primogénito, el primero de muchos otros, en los cuales todos nosotros participamos, en esa obra en la que fuimos plantados, tanto en su muerte como en su sepultura, como en su resurrección. Fuimos resucitados con Él, ¿sí? Y algo se despertó en nosotros cuando el Espíritu Santo reveló en nuestros corazones la obra de Cristo y con la obra de Cristo nos dio la fe para movilizarnos, ¿sí? Y resucitar con Él. Por eso Juan capítulo 5 dice, oiréis la voz del Hijo de Dios y los que estuvieren muertos saldrán a resurrección de vida, a resurrección de vida. ¿Quiénes son aquellos que salen a resurrección de vida? A resurrección de vida salimos aquellos que fuimos iluminados en el entendimiento espiritual de la obra de Cristo en nosotros. No somos los únicos salvos, mi hermano, porque la obra de Cristo englobó a toda la humanidad. Y pasado el nuevo pacto, entrado en la dimensión del pacto eterno, todos los que hemos nacido con posterioridad al cumplimiento de los tiempos, cuando
todo ya fue completo, maduro, cuando la profecía fue cumplida, cuando Cristo se manifestó en juicio a la nación de Israel desde el año 70 en adelante, la salvación fue sobre las naciones de la tierra. Ahora, hay algunos que son conscientes de esto, han despertado, y otros siguen dormidos. Siguen dormidos. Necesitamos los despiertos, iluminar con luz radiante, con la vida de Cristo, no solamente con la teorización de estas cosas, sino con la expresión práctica de estas cosas, que es nada más ni nada menos que la encarnación del amor. Es el amor hecho materia. A eso le vamos a llamar manifestación. A eso le vamos a llamar la expresión de Cristo para este mundo, para el hoy y ahora. La expresión del amor hecho materia, hecho acciones, hecha cuestiones tangibles, donde en muchos casos sobran las palabras. Hacen falta un mínimo de palabras para explicar lo que es obvio, ¿sí? Mientras esas acciones, esa encarnación del amor, no lo veamos entre los hombres todavía, no seamos capaces de verlo entre los hombres, tendremos que hablar mucho para poder explicar estas cuestiones. Pero el amor lo vence todo. Fue la lección de la crucifixión. Es la lección de Dios sobre nosotros. Mira, mi hermano, no importa lo que estamos viviendo, atravesando, es nuestro aprendizaje en este viaje de descubrimiento de quiénes somos. Mi hermano, lo que importa, en definitiva, es el amor. Lo que permanecerá por toda la eternidad, es el amor. Bien, desde ese lugar, si pues habéis resucitado con Cristo, fuimos plantados en Cristo, resucitamos con Cristo, buscad. Hay un mínimo que nosotros tenemos que hacer, que es una búsqueda. No es una búsqueda de una presencia como se vivía en el Antiguo Testamento. Es una búsqueda, es un viaje hacia adentro en nosotros. ¿Un viaje hacia dónde? Hacia adentro. ¿Un viaje hacia dónde? Hacia adentro. La búsqueda es un viaje hacia adentro. Leo un escrito que tal vez ya me lo escucharon, pero tiene que ver con esta búsqueda. ¿Por qué el hombre está en búsqueda de cosas que siente que ha perdido? Yo escribo esta metáfora hace un tiempito, la leo para aquellos que nunca la oyeron. Se llama La joya de fuego. Ilustra lo que es el viaje hacia adentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? El hombre era el más afortunado de los seres de la creación. Había sido dotado por su amoroso protector con un don, un regalo extraordinario, una impresionante joya de fuego. Única, realmente impresionante. El hombre estaba extasiado, la admiraba, pensaba en ella. Bien pudiera decirse que la amaba, la lucía, la guardaba, la atesoraba tanto que aún parecía que hasta con excesos lo hacía, obsesivamente, y algunas veces hasta se ufanaba, jactándose de ella, la exhibía entre todas las criaturas de los cielos. Después de todo, era un regalo especial del Supremo, una especial muestra de su amor. Esta pieza única, sacada de la cantera interior del mismísimo corazón del Padre, era especial por su belleza. Lo era principalmente porque por medio de ella el hombre recibía la fuerza, el calor, la pasión que le permitía dominar toda la creación, hacerla producir, hermosearla. Cuando él la utilizaba era como si el Creador estaría mejorando aún más su ya perfecta y completa creación. Así despertaba el hombre con su joya la envidia de algunos y los celos de ciertos hijos de Dios. Uno de ellos, el truculento diablo, lleno de estos sentimientos propios,
Robó entonces el principal bien del hombre por medio de un engaño. Cuando éste despertó a la realidad de la pérdida sufrida, se sintió estafado, timado. El hombre parecía morirse. Se sentía vacío, pobre, miserable, ignorante. Sentía morirse. Se juramentó a sí mismo: voy a recuperarla. Y se dio a la búsqueda más intensa que haya existido. Diga conmigo: la búsqueda. Al ver la pasión empeñada en la búsqueda y con temor a ser descubierto por el hombre y ajusticiado por el Supremo, el adversario pensó y pensó: ¿dónde poder esconder el objeto de su robo? Una oscura idea asomó desde su perversión. Cuando el hombre esté en su más profundo sueño, entraré en su interior y esconderé en él la piedra de fuego. Nunca se le ocurriría buscarla tan cerca. Pasaron las edades, la descendencia del hombre, aunque casi sin memoria de ella, aún busca la joya de fuego, aún busca la verdad con la misma energía, con la misma tenacidad, movido por los mismos sentimientos. Solo unos pocos la hallaron, la encontraron en su corazón, descubriendo que aquel precioso regalo, esa joya de fuego recuperada, esa verdad, la verdad, es una persona, es Dios mismo en ellos, es Dios mismo en y desde nosotros. ¿Dónde buscar con certeza lo que el hombre perdió en su sueño profundo, en su inconsciencia, en el que entró al pensarse a sí mismo como separado de Dios? Miren, ese viaje es un viaje hacia adentro del hombre. ¿Y qué tan adentro? Diga conmigo: a lo más profundo. El apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 1 dice: buscad las cosas de arriba. Y pareciera que Pablo apunta así: arriba, arriba, arriba. Pero es muy interesante esa palabra arriba. La palabra arriba, en el idioma original que escribe Pablo, es una palabra janó. En griego es janó, que significa lo que está por encima, supremo o superior. Entonces, cuando Pablo está diciendo, buscad primeramente las cosas de arriba, claramente en el idioma original, esto ni tendríamos que explicarlo si hubiera sido en nuestro idioma, pero en el idioma original está diciendo las cosas superiores. Buscad las cosas superiores, las cosas más importantes. Y mi querido hermano, ¿dónde están las cosas más importantes? Las cosas más importantes, tuyas y mías, no están en ningún lugar externo. No está en ese lugar donde vos guardás esa cajita con tus cosas preciosas, joyas, alhajas, cosas de valor monetario. ¿Dónde está lo más importante? Lo más importante está adentro nuestro. Mi querido hermano, alguien dijo: vinimos desnudos a este mundo y nos iremos desnudos de este mundo, por lo tanto vive y sé feliz. Vive y sé feliz. Nadie podrá tocar tu felicidad. Los momentos de felicidad en esta vida es lo que nos vamos a llevar para la eternidad. Mira, y el cumplimiento del propósito por el que venimos es lo que va a redondear, va a dejarnos completos en Él, con esa sensación del propósito cumplido, ¿sí? Y llegaremos a Él, a su Espíritu, que nos dio origen vacíos ya, vacíos, porque lo dimos todo acá. Entonces, ¿qué es poner la mira en las cosas de arriba? Poner la mira en las cosas de arriba es poner la mira en lo superior. En lo superior. ¿Y qué es lo superior? Lo superior es lo que pertenece a la dimensión del espíritu. Entonces,
viajamos hasta nuestra estación de partida. Y la estación de partida en este viaje de la vida es lo más profundo del ser. Y eso más profundo del ser es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Ese lugar que él se propició para sí mismo, que él se hizo para sí mismo. Ese lugar que es de una dimensión astronómicamente gigantesca, en donde todo Dios entra, que es el espíritu del hombre. Esa es nuestra estación de partida. Entonces, ¿qué es lo superior? Poner la vista en las cosas superiores. Y nos da otro indicio. Para que no nos perdamos en el descubrir, nos da otro indicio más. Nos da otro indicio más. ¿Dónde está Cristo sentado? Mi hermano, ¿dónde está Cristo sentado? Yo sé que las religiones van a querer decirnos que allá donde tienen su cabecera fundamental, su trono de gobierno administrativo, ¿sí? Ahí está Cristo sentado. Lo siento por aquellos que opinan y piensan de esta manera. Pero Cristo está entronado en el espíritu del hombre. Él está sentado a la diestra de Dios en el espíritu del hombre. Por eso, sencillamente, citando Efesios, que vos hacías alusión recién, en el capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en vuestro espíritu. ¿Dónde está Cristo sentado? ¿Cuál es el domicilio de Cristo? Lo más profundo de nuestro ser. Entonces, el viaje de manifestación, el viaje de propósito, tiene un punto de partida, que es lo más profundo de nuestro ser. Ahí donde el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 8, ¿sí? Verso 14, donde el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y un hijo, en la cultura de Jesús, en la cultura de los tiempos bíblicos, es alguien que comparte el ADN, que le da continuidad a la vida y existencia de algo o de alguien. Eso es un hijo. Por eso, el solo hecho de presentarse Jesús, número uno, como hijo de hombre, ¿sí? Haciendo referencia a las profecías de Daniel, diciendo que él era el príncipe que había de venir, a darle cumplimiento a todos los tiempos. Hijo del hombre. Número dos, hijo de Dios, aquel que comparte la naturaleza con Dios. Estas verdades en esa cultura fue lo que le costó la vida a él desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de sus hermanos judíos, ¿sí? Sus hermanos hebreos. Pero él había venido con el propósito y nadie lo iba a descarrilar de ese propósito. ¿Dónde está Cristo sentado? La expresión sentado en el idioma griego es la expresión katsemai, que significa, que viene de kata, que significa sobre, y gemai, sentarse, afirmarse, poner con firmeza. Miren, no hay absolutamente nada más firme que el trono del universo. ¿Dónde está el trono del universo? Misteriosa y místicamente, algunos creen que es corriendo los cielos y entonces un día vamos a ver en los cielos internos del hombre. Cristo está sentado en lo más profundo de nuestro ser. De Él estamos hechos. Él nos habita. Él es nuestra fuerza impulsora. De Él brota la categoría de vida que Él nos imprimió. ¿Dónde está Cristo sentado? Entonces, ¿cuál es el lugar de inicio del viaje? ¿Cuál es la estación de salida? El espíritu. El espíritu del hombre
es el punto de partida. Somos seres espirituales. Cuando estamos despiertos, significa que ese espíritu está activo en cuanto a su conciencia de quién es, de dónde viene y a dónde va. Entonces nos constituimos en gente de propósito, caminando y andando el propósito en donde Dios nos... Mira, la palabra griega para sentado a la diestra del Padre, sentado, fuertemente habla de firmeza, de afirmarse, ¿sí? De afirmarse. Por lo tanto, ese es el lugar del gobierno del universo, mi amado, de todas las cosas. Le quiero decir que podemos tropezar en la vida, pero nunca podemos caer de la gracia. Porque la gracia que hoy disfrutamos de este lado de la eternidad, la gracia desde el momento del cumplimiento de las escrituras, ¿sí? Esa gracia que disfrutamos es una gracia plena, ¿sí? Es una gracia completa, es una gracia incondicional, total y absolutamente incondicional. Uf. No depende de nosotros. Reposa mi alma, total y absolutamente de todos los trabajos de este mundo, de esta vida, de todas las aflicciones, reposa mi alma. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de Él. ¿Qué cosas dependen de mí? La manifestación. La manifestación del Cristo a través de mi vida. Eso depende de mí. Estamos en la estación, abróchense los cinturones, este viaje va a salir, ¿sí? Y vamos a transitar hasta llegar, verso 2 y verso 3, a la estación de ajuste, ¿sí? La estación de partida es el espíritu. Ahora, la estación de ajuste, la estación de tomar, de ajustar, de rehabituallarse, de tomar toda la logística necesaria para continuar el viaje, de cargar combustible, de ver que no falte nada, de hacer todos los ajustes para el tramo que nos queda, eso ahora está en el alma del hombre, que sigue siendo el interior. Eso es el alma del hombre. El espíritu es la estación de partida, ¿sí? Donde está Cristo también sentado. Pero ahora algo que tiene que ajustarse para que podamos proseguir el viaje de manifestación, ¿sí? El viaje de propósito es el alma. Cómo nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Ajustar esto a las verdades eternas de Dios es fundamental para poder proseguir el viaje hacia la manifestación, hacia el cumplimiento, ¿sí?, de quién nosotros somos desde la dimensión del espíritu. El filtro, el cable por donde se transmite todo lo que recibimos y es verdad en el espíritu, es el alma. Por eso hay un factor que es fundamental para poder manifestar, que es el entendimiento, el entendimiento. La palabra entendimiento no aparece acá en el pasaje, pero en otros pasajes sí aparece en Colosenses, en el capítulo 2, sí aparece en Efesios. Es la palabra sunesis, que significa aparejamiento. Es Dios que aparejó nuestra mente. Acuérdense que cuando hablamos de alma, hablamos de la dimensión alma-mente. No hablamos, cerebro es la máquina, ¿sí? La máquina eléctrica con la que Dios nos dotó. No hablamos de cerebro, hablamos de mente, que es el contenido de lo que fluye ahí. Mente, Dios nos aparejó con algo, con la mente de Cristo. ¿Con qué nos aparejó? Nos conectó con la mente de Cristo, de tal manera que la información que fluye desde esa mente, ¿sí?,
nosotros tenemos acceso por la comunión en el Espíritu, por la revelación del Espíritu de darnos a conocer. Sunesis es la palabra para entendimiento. Entonces, nosotros necesitamos, que da la idea de aparejar, conectar con la mente de Cristo. Ese es el entendimiento espiritual que necesitamos. Y para eso necesitamos ajustar como quien está en un viaje en un vehículo y está a la mitad de camino y la autonomía de su vehículo, de la nafta, ya no le va a dar para llegar hasta el destino final y tiene que hacer combustible, cargar combustible, ¿sí? Tiene que conectar con ese suministro divino para poder continuar el viaje. ¿Y con qué tenemos que conectar para rehabituallarnos, para recargar lo que necesitamos para continuar? Necesitamos conectar con la mente de Cristo, con la mente de Cristo. Bien, hay una estación de ajuste. En el verso 2 dice el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba. De nuevo usa la expresión Janó, que significa en lo supremo, en lo superior. Pongan los ojos en lo superior, en las cosas de arriba. Y la idea de poner la mira ahí es froneo, la palabra froneo, que viene de una expresión griega muy fuerte para el vocabulario del reino presente, que es frao, que literalmente significa reinar. Tengan la actitud de gobierno, ¿sobre qué? Sobre vuestra alma. Pongan la mira en las cosas superiores, gobiernen las cosas superiores en vuestra alma. Reemplacemos nuestro sistema de creencia obsoleto que bloquea el fluir del reino. Hagamos las conexiones necesarias en nuestra alma. Reemplacemos la instrucción del dogma de la religión. Reemplacemos las limitaciones culturales con que fuimos improntados en nuestra familia. Reemplacemos las malas experiencias que vivimos y que interpretamos como pudimos en nuestra alma. Reemplacemos, ¿por qué? Por el suministro de la mente de Cristo, por la dimensión del Espíritu. Seamos elevados en nuestro entendimiento para hacer una obra de ingeniería. Acá tengo un par de muchachos que trabajan haciendo instalaciones eléctricas industriales, ¿sí? Trabajan para diferentes firmas en la ciudad. Ellos son electricistas, instaladores de obras que hacen instalaciones industriales, ¿sí? Trabajan en diferentes equipos. Permanentemente, las instalaciones que van quedando obsoletas en cuanto a la tecnología necesitan ser actualizadas, reforzadas, ¿sí? Cambiadas, transformadas, actualizadas, para que no queden fuera de servicio. A veces vemos hasta tremendos accidentes porque las conexiones eléctricas, ¿sí? Deterioradas por el uso, obsoletas, no están preparadas para llevar toda la energía que se necesita para hacer funcionar las maquinarias actuales. Y a veces hasta se sobrecalientan y se encienden. Bueno, mi hermano, nuestro entendimiento es limitado, nuestro entendimiento natural es limitado, terrenal es limitado. Por lo tanto, necesita ser reemplazado por la sunesis del Espíritu, el aparejamiento con la mente de Cristo. Necesitamos transformar nuestra manera de pensar, de sentir y de hacer en consecuencia, para que lo que se manifieste desde nuestro ser interior, desde lo más profundo de nuestro ser, tenga que ver con el propósito eterno. Ya voy a hablar de esto, Es la tercera estación. Necesitamos hacer los ajustes en nuestra mente.
para aparejarnos con la mente de Cristo, conectar con la mente de Cristo y extraer el suministro profético de eternidad para hacer los cambios en nuestra vida que necesitamos. Uno de los cambios es el tipo de vida que tenemos. ¿Qué tipo de vida tenemos en nosotros? Entender el tipo de vida que tenemos en nosotros. Y para vida, el apóstol Pablo usa una expresión acá, que es la expresión Zoe. ¿Qué tipo de vida tenemos nosotros? Es la expresión Zoe en griego, que es la vida de Dios. Es la vida de Dios que fluye desde nuestro espíritu y transita nuestra alma, le da forma a nuestra estructura pensante. La vida de Dios no es la vida que nos propone este mundo, una vida llena de superficialidades, una vida que no está arraigado en lo profundo del ser, que se contenta con aparentar y no con ser. Y la calidad de vida que se exhibe en nosotros es la vida Zoe, la vida del espíritu, la vida profunda de Dios, la vida que proviene de nuestro espíritu. Esto debe invadir nuestra mente. Para esto la temporalidad y para esto todo lo que tiene que ver con la mundanalidad, ¿sí?, debiera ser dejado de lado. Por eso los siguientes pasajes que vamos a ver, del 5 al 11 vamos a ver afuera lo terrenal y del 12 al 17 afuera lo temporal. Porque nuestra vida Zoe, pertenece a lo eterno y pertenece a lo celestial. Pertenece a lo íntimo y profundo. Entonces, en esta alma, esta estación de ajuste donde estamos ahora, donde necesitamos conectar con el suministro profético de la mente de Cristo, con la eternidad y la celestialidad de nuestra naturaleza de origen, la divinidad del Cristo en el que somos y existimos, es el punto de perfeccionamiento operativo. ¿Dónde perfeccionamos operativamente nuestra vida? Acá. Acá. Porque todo lo que es verdad en el espíritu va a ser transmitido por las conexiones de nuestra alma para que pueda materializarse en el plano físico material. Y esa vida Zoe que brota del espíritu tiene su raíz en algunas expresiones hebreas que nos ilustran acerca de cuál es la calidad de vida. La primera expresión hebrea es la expresión shar, que significa precipitarse sobre, por implicación lanzar, arrojar, embravecer, esparcir, tempestad, torbellino. Y nos da la idea de cómo funciona nuestra alma. Nuestra alma funciona como el viaje de una preciosa mercancía que sale de un puerto, un lugar seguro donde la embarcación, nuestra vida, es cargada con un cúmulo de cosas y transita aguas de todo tipo, entre ellas aguas tempestuosas, torbellinos, aguas difíciles y duras, porque así es la vida. Así es la vida. Tenemos una idea que nos hemos hecho que no es, que si estamos en Dios, entonces nuestra vida será calma y apacible, sin sobresalto. Pregúntenle al apóstol Pablo qué es lo que significaba para él estar en Cristo. Y si su vida era calma y apacible y sin sobresalto. ¡Ah! ¡Está naufragio todo!
hasta casi, hago para mí, resucitado físicamente ahí en Listra, casi muerto por la mordedura de una serpiente en Malta, ejecutado por los soldados romanos. O sea, preso en varias oportunidades, no en una. Leamos, por favor, en algún otro momento, capítulo 11 de Segunda de Corintios, y ver la odisea de la vida del apóstol Pablo, hombre de propósito. Entonces, tormentoso, turbulento. Pareciera que nuestra vida necesariamente tiene que pasar por esas aguas turbulentas para que nuestra alma pueda conectarse con el suministro de la mente de Cristo, el suministro de la mente del Espíritu. Sigo. La segunda raíz esto está en orden con dos expresiones también hebreas. Nefesh, que significa vivo, y ruach, que es el viento o aliento que hay en el hombre, haciendo alusión a la última exhalación del hombre cuando la vida sale del cuerpo. Pero esta vida Zoe, esta vida que es la propuesta de Dios que brota de nuestro espíritu, ¿qué es? O mejor, ¿quién es? Dice Juan capítulo 1 que Él era la vida y la vida es la luz de los hombres. ¿Quién es? El Cristo divino, esencial, el ser espiritual, manifestado en Jesús en el año, en los primeros años de nuestra era, pero hoy manifestado en la gente despierta, en aquellos que hemos despertado a las verdades del Espíritu y que hoy somos su cuerpo, según lo que dice la Escritura. No una institución, sino la dinámica de lo que se genera entre nosotros. En contraste con esta vida Zoe, que no todos expresamos, porque muchos estamos todavía dormidos, están todavía dormidos. El contraste es la vida psique, que es otra palabra que en el idioma griego se traduce psique y que es utilizada en la cultura griega. Se utilizaba el mito, como en la cultura hebrea se utilizaba la parábola. En la cultura griega se usaba como forma de comunicación el mito. Por eso sus filósofos y sus pensadores graficaban por medio de historias ficticias, ¿sí?, verdades profundas que tenían que ver con el alma, ¿sí? Y hay ahí un antiguo autor de una novela latina, ¿sí?, que se llamaba Apuleyo, que él escribe una historia, una novela, ¿sí?, que viene a ser un mito, que se llama El asno de oro de Apuleyo. Miren, los patriarcas de la iglesia, que estaban influidos por su pensamiento y que entendían también por la revelación del Espíritu, como ser el caso de San Agustín de Hipona, en su obra hace alusión a este tipo de novelas, ¿sí?, a este tipo de novelas. Y esta forma de, así como hay reglas para entender las
metáforas, también hay reglas para entender los mitos, ¿sí? Por ejemplo, los mitos son de final abierto. ¿Para qué son de final abierto? Son de final abierto para que uno concluya la lección de ese mito y se vea dentro de la historia cerrando esta historia. Bueno, esa historia de El asno de oro de Apuleyo, aparece un personaje que se llama Psique, que justamente la traducción del personaje es la hija menor de alguien relevante en la historia, ¿sí? Que era una mujer muy hermosa y que nunca se había casado, y que la diosa Venus le dice a su hijo Cupido, porque era tan linda y Venus tenía celo, envidia de Psique, de esta hija menor de esta familia, la condena y le dice a Cupido que le asigne un amor con el hombre más horrible de la tierra. Así es que la lleva a una isla, la lleva a Mileto, ¿sí? Dios del amor, Cupido, la lleva a una isla y en esa isla se casa con un hombre al que nunca le ve el rostro. Este es el mito, la historia contada por eh, el asno de oro, ¿sí? Al que nunca le ve el rostro. Y va pasando el tiempo y en un momento le dice esta Psique, déjame volver a mi casa porque extraño a mi familia, quiero verlos. Pero nunca le ve el rostro a su marido. Siempre el marido llegaba de noche, ¿sí? Ellos estaban muy enamorados y vivían su historia de amor, pero nunca le había visto el rostro, cosas que suceden en los mitos. Entonces, sí que vuelve a su casa y sus hermanas le preguntaban, ¿cómo es tu marido? Contanos, ¿cómo es tu marido? Y ella le contaba primero que era de una manera, después que era de otra, hasta que no pudo seguir enmascarando la realidad y dice, la verdad es que no lo conozco. Siempre en la oscuridad, siempre. Entonces sus hermanas le dicen, para que descubra quién era su marido, encendió una lámpara. Encendió una lámpara. ¿Cómo que no conoces quién es tu marido? Y esperalo como una lámpara. Cuando ella enciende la lámpara, descubre que su marido era este dios menor, Cupido, ¿sí? que había, eh, que había de alguna manera defraudado a su diosa madre Venus en el pedido que le había hecho de que condene a esta joven hermosa a tener un esposo que sea horrible. Cuando Venus se entera, la llama a Psique y la condena a descender al Hades, lugar donde Venus esperaba que ella nunca regrese, al lugar de los muertos. Entonces Psique comienza a descender al Hades, al lugar de los muertos, y va al inframundo de la mitología griega, y tiene ahí todo su viaje, y en esto consiste la historia, el asno de oro de Apuleyo, donde grafica de alguna manera cómo nuestra alma, mente, transita desconectada de su condición de virtud, ¿sí? Desconectada de su condición de divinidad, cómo transita la vida, ¿sí? Con peripecias de todo tipo, ¿sí? Hasta que logra salir del Hades nuevamente. Cuenta la historia que ella sale del Hades y que se gana la gracia de todos por esta virtuosidad de haber descendido y de haber salido. Mi hermano, no es nuestra la virtuosidad de haber descendido al lugar de los muertos y de haber salido, es la virtuosidad de Cristo
Porque si hemos resucitado con Cristo, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Nuestra vida no es la vida psique de la gente que está desconectada de su divinidad, sino nuestra vida es la vida Zoe de la gente que recibió la vida del Espíritu, de la dimensión del Espíritu. Sirva el mito para graficarnos si Agustín de Hipona, uno de los principales pensadores del cristianismo, hizo algunos comentarios de esta obra, es porque hay un gran paralelismo con las verdades del Espíritu. Dice que esa vida está escondida, y la idea de escondida es una palabra griega que nosotros luego después usamos para términos en castellano como raíz. Es la palabra cripto o cripto, que significa esconder, cubrirlo. Esa verdad está cubierta, está encubierta, está escondido, hasta que está bajo secreto, hasta que actúa la revelación del Espíritu. Actúa la revelación del Espíritu. Y entonces podemos tener acceso a desencriptar, descubrir esa verdad. En castellano, el término técnico encriptar tiene dos significados extraordinarios. Miren, dice ocultar datos mediante una clave para que no puedan ser interpretados por los que no la tienen. Hermano, ¿cuál es la clave que nos da acceso a las verdades del Espíritu? Diga conmigo, y sin lugar a dudas, Cristo, la vida del Espíritu. Cristo, la esencia, nuestra identidad de origen. Entonces, de nuevo, en castellano, ¿cuál es la clave que está ocultando de alguna manera hasta que sea revelado, para tener acceso a esa dimensión de vida, a esa calidad de vida absoluta, plena, rebosante, que no está sujeta a las circunstancias de la vida? Ocultar datos mediante una clave. ¿Cuál es esa clave? Cristo. Cristo es la llave que abre los tesoros de la revelación de Dios a través de nuestra vida. En segundo lugar, otra forma de usar la palabra encriptar en castellano, ¿sí? Recuerdan que viene de la matriz griega, cripto, que significa esconder o escondido, que es la que aparece en el verso 3. Utilizar el término encriptar de forma coloquial significa convertir el contenido de un mensaje en un código para que pueda ser leído e interpretado en algún momento. Dios se encriptó en Cristo para que hoy pueda ser leído o interpretado en este tiempo de eternidad en el que fuimos, en este tiempo de manifestación de la eternidad, de participación de la eternidad, de participación de la vida de Dios en y desde nosotros. Última estación, verso 4. Y termino. Cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo, esa calidad de vida que Dios reservó para nosotros, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entre vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Diga manifestado. La estación de propósito, la llegada, el punto de llegada. Dios desea evidenciarse, dejarse ver física y materialmente a este mundo. ¿A través de qué? A través de nuestra vida, de nuestras acciones. Dios desea que nosotros manifestemos el amor.
De hecho, debemos entender que el propósito de nuestra vida es encarnar el amor. El amor en su más profunda expresión, aquel amor que solamente fue concebido como imagen, como palabra, ¿sí? En los tiempos bíblicos, en relación a la nueva fe de los cristianos, ¿sí? Ese amor ágape, ese amor superior, sublime, que viene desde lo más profundo, que es la externalización de quien nosotros somos. Porque si Dios es amor, si la máxima expresión física material del amor es Cristo, nuestro destino es manifestar aquello. Y una vez más, en la medida que nosotros cumplamos con este propósito, van a hacer falta muchas menos palabras, aunque abundarán las palabras para explicar esto, pero serán menos necesarias porque vamos a ver la manifestación del amor, amar por sobre todas las cosas. Se manifieste es la expresión, cuando hablamos de esta estación de propósito, le llamo yo. Porque, miren, el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice que el propósito de Dios es que llevemos la imagen del Cristo en el que somos. Y imagen ahí es la palabra eikon, que significa icono o imagen o figura externa, pero también en el idioma original, en Colosenses capítulo 1, dice, Él es la imagen del Dios invisible, y esa palabra imagen es la palabra griega carácter. Entonces, ¿cómo es que manifestaremos? Lo manifestaremos en carácter, ¿sí? En el carácter de Cristo en nosotros. Hermano, es por la manifestación del Cristo en el que somos. No es por levantar ministerios, no es por levantar congregaciones, es por la manifestación del Cristo en el que somos. No es ni siquiera llevar mucha gente al conocimiento de la verdad, es la manifestación del Cristo en el que somos. La consecuencia de eso va a ser un florecimiento sin igual desde el espíritu del hombre a lo largo y a lo ancho del mundo, sin la limitación geográfica, trascendiendo las estructuras humanas, la manifestación del Cristo en el que somos. Eso es iglesia. Pero como diría un muy buen amigo mío, hoy el movimiento eclesiástico es más la manifestación del movimiento de sinagoga de aquel tiempo que la manifestación del movimiento iglesia de lo que Cristo vino a traer. Pero quiero seguir. La expresión manifestar ahí, ya para terminar, es la expresión faneró. Faneró, que en el idioma griego significa hacer aparente, hacer aparecer. Los futuristas, dispensacionalistas, etcétera, 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 dicen que un día aparecerá Jesús. Lo lamento, hermanos. Que Cristo aparezca es responsabilidad nuestra, porque aparecerá en y desde nosotros. No misteriosamente de un lugar externo, sino desde nuestro adentro hacia afuera, porque es el viaje de la trascendencia de nuestra vida, cuando desde lo más profundo del ser transite el viaje a nuestra alma y de nuestra alma transite el viaje a nuestro cuerpo, porque la estación de propósito se llama cuerpo, aquella que comanda lo físico material en este mundo. El cuerpo, el propósito de la manifestación de nuestra esencia. ¿Para qué tenemos cuerpo? ¿Por qué tenemos una existencia ahora finita en el cuerpo? Porque el propósito de la manifestación de quién somos necesita un cuerpo. Dios desea gobernar toda la creación a través de nuestro cuerpo, del nosotros, de la construcción colectiva que es el Cristo presente.
La expresión faneró viene de faneros, que significa brillando o aparecer públicamente, hacer patente a la luz, sacar a la luz, descubrir, hacer notorio. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Diga brillo, doxa, gloria. Hacer algo muy aparente, hacer algo brillante, hacer algo lleno de honra. Ese es el propósito que trajimos a esta vida, manifestar al Cristo en el que somos. Entonces, este conocimiento no puede quedar en la teorización de que nosotros somos en Dios. Tiene que ser claramente expresado, manifestado a este mundo, en carácter y obras, que somos en el Cristo que existimos, que la dinámica que se genera entre nosotros es de una nobleza que pertenece al reino presente, al reino eterno de Cristo, en y desde nosotros. Entre la religión organizada hay un movimiento que en este momento está en la cúspide de las organizaciones católico-romanas, que es el movimiento jesuita, que durante años, durante varios siglos, sus libros de teología, de sociología, de educación entre los cuales son brillantes, abocados a eso, todos tenían una escritura. Y es una escritura en latín que ilustra de alguna manera esto que estoy enseñando ahora, transmitiendo. La expresión en latín es ad maiorem gloriam Dei, que significa para mayor gloria de Dios. Para mayor gloria de Dios. Y hay una sola manera que nosotros podamos expresar para mayor gloria de Dios. Isaías 43:7, hablando del propósito eterno, dice: a todos los llamados en mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía. Fuimos creados para la gloria de Dios, para exhibir su carácter a través de nuestra vida. Pero a eso estamos inmersos en este viaje, en este tránsito de la vida, desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro espíritu, transitando el alma, trabajando en nuestro ser interior, en nuestra alma, para que Cristo sea manifestado, para que Cristo sea glorificado y nosotros seamos glorificados en Él. Mis hermanos, hasta la semana que viene. Hasta acá llegamos con Colosenses. Mi oración es que vos y yo podamos ser sumergidos en este propósito de ser para mayor gloria de Él. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la vida de mis hermanos. Oro, Señor, por aquellos que están recibiendo la dirección de tu palabra para ser edificados, Señor, en esta fe que proviene tan profundo de nuestra esencia, para manifestar la esencia del Cristo en el que somos y existimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta la semana que viene, donde vamos a aprender a sacar algunas cosas que tenemos que sacar para que esta manifestación sea posible. Nos estamos viendo, los amo en el Señor, los bendigo, hasta la semana que viene.